Hemos estado exponiendo, hermanos, a la fornicación y a sus hijas. Ya hemos visto a la fornicación y a la primera de sus hijas, la impureza. A continuación, hermanos, les invito a que consideremos a la segunda de las hijas de la fornicación, que es la codicia. Para ello, acompáñenme en sus Biblias a la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 5, en el versículo 3. Efesios capítulo 5, en el versículo 3. Dice la palabra del Señor. Pero fornicación y toda impureza o codicia ni siquiera se nombre entre vosotros, como es propio de los santos. Hasta allí. La versión popular que la mayoría de ustedes tiene tradujo el término codicia como avaricia. ¿Lo observaron? Dice, y toda avaricia en vez de codicia. Sin embargo, hermanos, esta traducción tiene el error que puede confundirnos en la dirección de hacia dónde el texto está apuntando. Porque cuando leemos nosotros avaricia, este término avaricia tiene una connotación muy particular, señalando a la codicia, pero del dinero y de las cosas. La avaricia tiene la particularidad de señalar y enfocarse en el dinero. Sin embargo, el término original, hermanos, se refiere a la codicia. Y aunque codicia y avaricia pudieran ser sinónimos en uno de sus sentidos, la codicia es un término más general, más extendido, en donde la avaricia vendría a ser una de las formas de codicia. El término codicia, entonces, en este contexto de fornicación e impureza que venimos exponiendo, y que es el contexto en el que está dada esta palabra, señala claramente hacia un tipo de codicia que no se refiere al dinero ni a las posesiones en esta tierra, sino que se refiere particularmente a la fornicación y a la impureza. De manera que no es que el texto nos viniera diciendo, pero fornicación, miren el tema, impureza, que ya vimos, se relaciona con el mismo tema, y luego codicia, como si luego avaricia, como si pareciera que ahora ya cambió de tema, se fue para otra cosa. No, sino que se está refiriendo en este caso a la codicia de la mujer del prójimo. Y eso es precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿se acuerdan? Acompáñenme a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28, dice la palabra del Señor allí. Vosotros habéis escuchado que fue dicho por los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ¿se fijan?, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Hasta allí. ¿Observan, hermanos, la clase de codicia de la que hablaba el apóstol? No es una codicia de dinero ni de posesiones, sino, en el mismo contexto del adulterio, es la codicia de la mujer del prójimo. No vamos a adentrarnos por ahora, hermanos, en la naturaleza de la codicia lujuriosa
y sus elementos motivacionales, sino que en esta ocasión solo la identificaremos a fin de identificar los objetos de su deseo, para, como decíamos la ocasión anterior, poder exponer a la luz de la palabra ese pecado que ha permanecido oculto en nosotros, en nuestras mentes o pensamientos por mucho tiempo. La codicia, hermanos, en esencia es un deseo inmoderado de tener, independientemente del objeto del deseo. La codicia es un deseo inmoderado de tener. Repito, independientemente del objeto del deseo. La codicia procede del corazón descontento con lo que tiene y que se entrega a un deseo intenso de satisfacerse con el objeto de su deseo. ¿Me explico? ¿Por qué hay codicia? Primero, porque no hay contentamiento. No hay contentamiento con lo que se tiene. No se es feliz con lo que se tiene. Y entonces eso produce la codicia. ¿Por qué? Porque no estoy contento con lo que tengo. Y entonces quiero ese carro más nuevo, ese otro tipo de carro. Quiero esto o lo otro. Ahora, el solo hecho de decir, me gustaría mejorar mi vehículo o mi casa, no es codicia. El solo hecho de pensarlo, no. La codicia se genera cuando el corazón está descontento con lo que tengo y se entrega al deseo intenso de poder tener aquello que no tengo ahora. ¿Me explico? La codicia, entonces, observen, es como un comodín que se va a aferrar a un objeto de deseo, sea cual sea. Y es la razón, hermanos, por la que ustedes observaron en la lectura que dimos de Efesios 5, que es llamada también idolatría. La codicia es llamada idolatría, ¿por qué? Porque se aferra de un objeto de deseo, excluyendo todo lo demás y entregando todos sus pensamientos, sus afectos, sus deseos, sus intenciones hacia el objeto de la codicia. Para hacer eso, tuvo que retirarlos del otro lugar. Porque nosotros no somos omnipresentes, ni físicamente, ni en nuestras facultades. Nuestras facultades no pueden estar puestas en muchos lugares al mismo tiempo. Nuestra mente no puede estar pensando dos cosas al mismo tiempo. Por más que decimos que somos multitareas y que sabe qué, que podemos hacer dos cosas al mismo tiempo, en realidad no podemos, eso es imposible, hermanos. No podemos estar pensando en dos cosas al mismo tiempo. Podemos estar, válgame la expresión, switcheando, cambiando entre un pensamiento y otro, pensando aquí, luego cambiamos para acá y luego cambiamos para acá y decimos que estamos haciendo dos cosas al mismo tiempo, pero en realidad estamos intercambiando una y otra vez las cosas. ¿Me explico? Porque no podemos tener dos pensamientos al mismo tiempo. Tenemos que estarlos switcheando y cambiando para fin de que pueda producirse. De la misma manera son los afectos. Nuestros afectos no pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Tienen que moverse de un lugar a otro. Así pues, cuando movemos nuestros afectos de la gloria, de la majestad, de la adoración de Dios, entonces los vamos a colocar en otro lugar. Es la razón por la que veíamos que dice el texto que pusisteis vuestros miembros, es decir, los presentasteis como si fuera a un ídolo, los llevaste y los pusiste ahí como ofrenda hacia el ídolo, para que sirvieran en servicio, en saumerio a ese ídolo. ¿Me explico? Esa es la razón por la que es llamada también idolatría aquí la codicia. Pero en el caso de la codicia de la mujer del prójimo, que es nuestro punto, observen, la mujer del prójimo
el objeto de la codicia. Es la mujer del prójimo lo que se convierte en el objeto de la codicia. Pero ¿cómo la mujer del prójimo? Bueno, es claro, hermanos, que cuando se habla de la mujer del prójimo, se refiere a su belleza, a su cuerpo o cualquier otra cosa deseable en la mujer del prójimo. Eso es lo que se convierte en el objeto de la codicia. Esta codicia no es un mero pensamiento de admiración o elogio de la mujer del prójimo. Escuchen con atención. La codicia no es un mero pensamiento de admiración o elogio de la mujer del prójimo, sino que es un deseo de tenerla. Es un deseo fuera de las limitaciones del cuerpo, que se desenfrena fantaseando con la idea de qué haría si fuera suya. Y cuando entonces sale fuera de las limitaciones, es decir, ¿por qué decimos de las limitaciones del cuerpo? Porque en forma externa estamos limitados. La ley de Dios nos limita. Y la gracia común que ha puesto esa ley aún en la mente de la sociedad misma nos limita. De forma que no podemos dar pasos hacia la mujer del prójimo abierta y públicamente sin ser señalados, y eso nos detiene físicamente. ¿Me explico? Hay una limitación física, pero la mente no posee esas limitaciones. ¿Me explico? La mente en ese sentido es libre y puede caminar y avanzar hasta donde se le antoje. Por eso el mundo dice que la imaginación es... ¿sabe cuántas cosas dicen, verdad, de la imaginación? De manera entonces, pues, que la mente no posee esas limitaciones que el cuerpo sí posee. No podemos acercarnos a la mujer del prójimo físicamente porque están las limitaciones de la vista, están las limitaciones de las circunstancias, de la sociedad, etc. Pero la mente no tiene esas limitaciones. Por esa razón, la codicia no es un mero pensamiento de admiración o elogio por la mujer del prójimo, sino que es un deseo de tenerla que traspasa, o dado que no tiene las limitaciones del cuerpo, entonces se desenfrena en el pensamiento, fantaseando con la idea de qué haría si pudiera tenerla. Esa es la codicia. Y ahí es donde dice el Señor que ya hay adulterio. ¿Me siguen? Porque lo que no puedo hacer en la vida real, sí lo puedo hacer en la mente. Ahí no hay limitaciones. La mente no posee esa clase de limitaciones y dado que no las posee, entonces puede correr desenfrenada en esas cosas. Y dado que, una vez más, todo queda en mis pensamientos y ninguno de ustedes los vio ni los oyó, se convierte en un pecado secreto. Pero dice el Señor, no se engañe. No solo se ha adulterado, se ha cometido adulterio de manera física, sino que cuando se ha llegado a la codicia en la mente, se ha llevado los pensamientos a imaginarse a la mujer del prójimo, dice, entonces hemos adulterado. Y aquí, hermanos, no hay ningún inocente. En esta parte, ninguno de ustedes ni de nosotros es inocente. Y si alguno de ustedes levanta la mano y dice, no, yo no, ¿qué pasó? No, yo no soy capaz de eso. Dice el apóstol Juan, si alguno dice que no tiene pecado, hace el Señor mentiroso. Así que sí,
Todos, sin excepción, hemos adulterado. No un adulterio físico, sino una fornicación en la mente que el apóstol llama codicia. Una fornicación en la mente que el apóstol llama codicia. Pero preguntará alguno, ¿se puede admirar la belleza de una mujer sin codiciarla? Bueno, pensamos que la Escritura nos da una respuesta al respecto en Proverbios capítulo 6, versículo 25. Acompáñenme a Proverbios capítulo 6, versículo 25. Dice la palabra del Señor: no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te atrape con sus párpados. Porque a causa de la mujer ramera es reducido el hombre a un pedazo de pan, y la mujer adúltera caza la valiosa alma del varón. Hasta ahí. Antes de ver la instrucción del Padre, que está señalada aquí, necesitamos aclarar cuál es la mujer ramera. Como les decía en el versículo anterior, el término ramera también se traduce como fornicación, como fornicaria, como adulterio. Sin embargo, aquí observen que no solo está el término ramera, sino está mujer ramera. Así que aquí ya las dos cosas están combinadas y en efecto, entonces sí, ahora sí, ya está señalando a una mujer que se dedica, en este caso, a la prostitución. Ahora, pero no debemos pensar que aquí la mujer ramera es aquella cuyo oficio es únicamente la fornicación. No, porque aunque la mujer ramera es una mujer fornicaria, sin embargo, la mujer ramera es la mujer cuyo corazón y práctica es la fornicación, la impureza, la codicia, la desvergüenza, etc. Es decir, así como el Señor llama adúltero al que ha fantaseado en su mente y en su corazón con la mujer del prójimo, la Escritura llama, en este caso, que es una actuación de fornicaria a la que en su corazón y en su práctica está la fornicación, la impureza, la codicia y la desvergüenza. Y todas las demás cosas. De manera entonces, hermanos, que observen que aquí no se refiere exclusivamente a aquella mujer estigmatizada, digamos, ahora por la sociedad. No, se refiere a la actitud del corazón. Se refiere a la actitud del corazón que es común a muchas mujeres y que incluso no es único de aquellas mujeres que se dediquen a esas cosas. Pues esa actitud de corazón puede estar presente aún en las que no se dedican a eso. Bien, habiendo aclarado eso, veamos la instrucción del Padre. Dice el Padre: hijo mío, es como si dijera, no codicies su hermosura en tu corazón. ¿Sí? Hijo mío, no codicies su hermosura en tu corazón. Aquí el autor inspirado está reconociendo dos cosas. Cuando dice, no codicies su hermosura en tu corazón, aquí está reconociendo dos cosas. Uno, que es hermosa, porque no está diciendo, te la estás imaginando hermosa, pero estás ciego. Así que despierta, está muy fea en realidad, pero tú estás tan encegado, embelesado, que la ves bien bonita. No dice así.
De hecho, está reconociendo que en efecto sí es hermosa. ¿Me explico? Una cosa sí está reconociendo. Uno, que es hermosa. Y lo segundo es que eso tiene, que esa hermosura tiene todo el potencial de generar la codicia. ¿Me siguieron? No solo se reconoce que es hermosa, sino que esa hermosura operada y actuada en ciertas formas que veremos, tiene el potencial de producir en el varón la codicia. Sí, hermanos. De otro modo, no dijera, no codicies su hermosura. Diría solamente, no la codicies. Igual, sea bonita o esté fea, tú nomás no la codicies. No, está diciendo, yo sé que es hermosa y que esa hermosura te va a atraer, pero aguas, aguas, porque esa hermosura puede producir en ti esa codicia. Entonces, en este caso, hermanos, el hijo podría reconocer la hermosura de aquella mujer, pero la instrucción es, no dejes que esa hermosura te cautive al grado que se encienda tu codicia por ella. ¿Me explico? El hijo podría reconocer esa belleza y esa hermosura en esa mujer, pero la instrucción no es, no reconozcas que es hermosa. No, la instrucción es, no dejes que el reconocimiento de esa hermosura te atrape y te lleve a la codicia. Porque eso es lo que dice enseguida. No dejes que ella te atrape. ¿Se fijaron? ¿Están ahí en el 25? No codices su hermosura en tu corazón, ni ella te atrape con sus párpados. ¿Se fijan? Hay entonces un punto en el que la contemplación de la hermosura avanza a atrapar en la codicia. Y observen que en este caso, ese atrapamiento, en este caso, está dado por la acción y la actitud de la mujer. ¿Lo observaron? Porque no dice, ni ella te prenda con su belleza. No dice así, sino dice con sus párpados. La versión popular sí dice ojos, ¿verdad? Pero el término original no se refiere a los ojos, sino se refiere a los párpados, lo que cubre los ojos. Este término podría sonarnos extraño, de los párpados, pero se refiere al coqueteo que esa mujer es capaz de hacer aún con la mirada. Es esa mirada que cierra y abre los ojos cautivadoramente. ¿Me explico? A eso se refiere. Así pues, es a través de la vista, observen, miren hermanos, es a través de la vista o de cualquier otro de los sentidos que se presenta a la mente el potencial objeto de deseo. ¿Cómo es que la mente empieza a desear o a codiciar? Número uno, por las ventanas, que en este caso es la vista o incluso cualquiera de los sentidos, del oído, del olfato o así. Esos sentidos nos van a enviar la información a la mente, y eso no dicho desde un punto de vista científico, no, sino que eso va a presentar a la mente, al alma, va a presentar el potencial objeto de deseo.
Es decir, lo trae y lo presenta así como que, mira, mira, ¿verdad que te gusta? Mira. ¿Sí me explico? En el sentido de que lo va a ofrecer como objeto de deseo. Y es aquí donde se da o el paso a la concupiscencia o sencillamente se desecha la propuesta hecha en la mente. ¿Me explico? Es aquí en donde el varón en este caso dice, no, pues sí, está bella, vamos a seguir, estábamos haciendo esto y ya. ¿Se fijaron? El objeto se presentó a la mente, pero en ese punto es donde, si la concupiscencia está reinando en el corazón, la concupiscencia saltará y atrapará ese objeto presentado a la mente. La atrapará y entonces le convertirá en codicia. Pero si la concupiscencia no está reinando por la gracia del Señor, entonces simplemente podrá ser desechado como, está bien. Y hasta ahí lo dejamos. ¿Me explico? Si hay una concupiscencia poderosa, reinante, bien ejercitada y arraigada en el corazón, de inmediato abrazará el objeto de deseo. Y una vez abrazado, se producirá la codicia, y abrazada la codicia, se habrá incurrido en el pecado de adulterio, dice el Señor. ¿Por qué? Pues porque allí se sigue el proceso que el mismo apóstol Jacobo o Santiago nos presenta respecto al pecado, cómo se concibe y luego se ejecuta en el corazón primeramente. Y cuando habla del corazón se refiere a las facultades del alma, a la mente, porque es necesario que la mente esté imaginando, a los afectos, porque los afectos son movidos, levantados, y a la voluntad, porque la voluntad está continuando voluntariamente, abriendo las puertas a cada paso, a cada etapa de esa codicia. ¿Me explico? Bien. Ahora observen entonces la razón por la que nuestro Señor Jesucristo dice, el que mira a una mujer para codiciarla, y no la que mira a un hombre para codiciarlo. ¿Me explico? El texto, noten que no, el Señor no dijo a toda aquella mujer que mira a un hombre para codiciarlo. No dice así, ¿se fijaron? Tampoco dice todo el que mire a otro o a otra para codiciarlo. No, el texto dice el que mira, varón, mira a una mujer para codiciarlo. ¿Por qué dice así? Esto se debe al diseño y la naturaleza propia del varón y de la mujer. Como ya hemos expuesto en otras oportunidades, Dios puso en el cuerpo de la mujer un atractivo para el varón que no puso en el cuerpo del varón para la mujer. Es decir, la mujer no suele sentirse atraída por el cuerpo del varón como el varón se siente atraído por el de la mujer. Y esto es una realidad. La mujer no suele guiarse por el cuerpo. Se guiará por muchas otras cosas. E incluirá a veces el cuerpo. Pero no es su motivación, una de las motivaciones fuertes de manera natural. Ya, hermanos, el pecado ha crecido tanto que pues hoy en día ya las cosas se han corrompido más. Pero de manera natural no es así, no está inclinada a eso, como el varón lo está. Y como ya hemos expuesto, que es parte de la naturaleza, la forma en la que Dios diseñó al varón y a la mujer de forma diferente. Esta es la razón por la que
Las revistas de hombres musculosos y haciendo cuanta cosa no son tan vendidas. ¿Por qué? Porque no es natural en la mujer buscar y observar esas cosas. Pero lo opuesto sí es, ¿se fijan? Y es más, sería interesante saber qué porcentaje del mercado de esas revistas donde los hombres están así bien musculosos, qué porcentaje son los hombres los que están viendo esas cosas. ¿Sí me explico? Porque muchas veces el varón tiende a hacer esas cosas, pero para mostrarse más fuerte con otros varones mismos, incluso. Sí, también con la mujer. Pero la competencia está entre ellos, ¿me explico? Bueno, esta es la razón por la que, aunque también aplica para la mujer, la declaración está dada en términos de lo natural. El que mira a una mujer para codiciar. ¿Por qué? Porque lo natural es que dado que el varón tiene esa atracción por la mujer, atracción que no tiene naturalmente la mujer, el varón será más atraído que lo que la mujer sería más atraída. ¿Me explico? Sí, habrá mujeres que codician a los hombres, sí, y las hay. Pero así como hay excepciones a todas las cosas. Pero deben saber que, aunque las mujeres no manifiestan su codicia abiertamente como los varones, también la manifiestan de otras formas, como por ejemplo su vestimenta y la manera en la que se arreglan para atraer al hombre a que codicie a ella misma. Sí, el varón manifiesta su codicia deseando, pero la mujer la manifiesta haciendo que la deseen. ¿Me explico? Por eso dice Proverbios 23:28, también ella, como ladrón, acecha y multiplica los traidores entre los hombres. Miren el texto. También ella, ¿quién? La mujer fornicaria, la mujer que codiciosa en ese sentido de codicia, que codicia en su corazón la fornicación, la impureza, la codicia, la desvergüenza. Esa mujer, dice ella, como un ladrón, acecha y multiplica a los traidores entre los hombres. Este término traidores, hermanos, se refiere a que aquel varón ya había hecho un pacto con su esposa y entonces traiciona ese pacto. Por eso algunas versiones traducen multiplica a los adúlteros entre los hombres. Pero observen cómo dice que ella como ladrón acecha. Y hermanos, aunque sí puede haber casos, y los hay, de mujeres que están esperando agazapadas, lanzarse a los brazos de aquel que quieren atrapar. Por lo general, esta es una reacción más encubierta, que es como el carácter natural de la mujer. La mujer en esas cosas es más encubierta, cubre más sus pensamientos, sus inclinaciones, sus deseos, más que el varón. Y por lo tanto, cuando los va a manifestar de forma más encubierta. ¿Y cómo va a hacer esto? Procurando de forma, otra vez, encubierta, atraer al varón. ¿Cómo? Precisamente a través de su misma atracción. Así que, hermanos, que el mundo se siga engañando, que los mundanos se sigan engañando
diciendo que lo que visten las mujeres no debe ser razón para incitar al hombre a la lujuria o a cualquier otra cosa más. Que ellos se sigan engañando, hermanos. Los cristianos tenemos la infalible escritura que nos expresa claramente que la mujer con sus encantos y con su vestimenta acecha para multiplicar la codicia y a los adúlteros entre los hombres. Y nuevamente, ¿cómo lo hace? Encubiertamente. Por eso decíamos, la mujer va a manifestar su codicia en otra forma. El varón deseando y ella haciendo que la desee. Repito que todo esto está fuera del orden establecido por Dios. ¿Cuál es el orden establecido por Dios? El matrimonio legítimo. En el matrimonio la esposa debe buscar agradar a su esposo, dice el texto. Y en ese sentido debe hacer todo lo necesario para agradar a su esposo. La codicia está otra vez en la mujer del prójimo, en el hombre del prójimo. ¿Me explico? O la prójima. Porque la codicia de lujuria que ella despierta en el varón, ojo, es la misma que ella tiene adentro y que le hace vestirse así, solo que se manifiesta de otra forma. ¿Me explico? Por eso no vamos, bueno, ya lo vemos hoy en día, hermanos, ya estamos en un punto en el que ya las mujeres codician en la misma forma que los hombres y a veces hasta más feo. Pero de manera natural no era así. Manifestaba su lujuria, manifestaba su codicia, despertando en otros, haciéndoles desear hacia sí mismo. ¿Y cómo lo hacía? Pues obviamente en su forma de vestirse. Por eso decía el versículo anterior, el versículo 26, dice, porque a causa de la mujer ramera es reducido el hombre a un pedazo de pan, y la mujer adúltera caza la valiosa alma del varón. La mujer adúltera, aquí otra vez ese término adúltera, es ese término fornicario que hemos estado mencionando. ¿Y quién es entonces la mujer ramera? Decíamos, la mujer cuyo corazón y práctica está en la fornicación, en la impureza, en la codicia, en la desvergüenza y todos los demás pecados. Esa mujer, teniendo esas cosas efervesciendo en su mente y en su corazón, le llevará a que su vestimenta manifieste esas cosas. Su corazón y sus actitudes serán desvergonzadas o manifestarán no tener vergüenza. ¿Qué es precisamente, hermanos? ¿Qué es precisamente la tercera de las hijas de la fornicación? Y pasemos así, hermanos, a la tercera de las hijas de la fornicación, que en este caso hemos llamado la desvergüenza. La desvergüenza. Versículo 4. ¿Están en Efesios 5:4? Dice la palabra del Señor. Ni cosas vergonzosas, ni bufonerías, ni humor obsceno, que no son apropiados, sino más bien gratitud. La expresión cosas vergonzosas se refiere a todo aquello que es vergonzoso de hacer o de decir. La versión popular tradujo otro término, ciertamente. Sin embargo, hermanos, el original se refiere a cosa que es vergonzoso, algo que es
vergonzoso literalmente. Y es por eso que el versículo 12, miren, el versículo 12 dice, porque es vergonzoso. ¿Se fijan? Ahí está el mismo término. En el original, ambos son el mismo término. Vergonzoso, incluso hablar de lo que ellos hacen en oculto. Observen entonces cómo aquí el término vergonzoso, como les decía, siendo el mismo en el original que en el versículo 4, nos está señalando ya a un tipo de manifestación de esa codicia. Es decir, el hacer o decir cosas que serían vergonzosas. Pues dice el apóstol, es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en público. El texto nos está catalogando como vergonzoso aquello, observen, aquello que ellos hacen en oculto. ¿Se fijan? El término original se refiere a lo que se hace a escondidas. ¿Qué es vergonzoso? Aquello que se hace a escondidas o en privado. ¿Por qué se hace a escondidas o en privado? Porque es vergonzoso hacerlo en público y al aire libre. Solo pongo un ejemplo por que tengamos claro el asunto. Es como cuando nos bañamos. No lo hacemos al aire libre, ¿cierto? ¿Por qué no? Es vergonzoso. Es vergonzoso. Eso es a lo que se refiere. Causa vergüenza. Y por eso tiene que ser hecho en oculto, en privado. Observen entonces el campo y las actuaciones que son catalogadas como vergonzoso. Algo que no haríamos en público porque causa vergüenza. ¿Me explico? Y hacerlo en público, entonces sería una desvergüenza. Que alguien sea capaz de hacerlo en público es porque se ha despojado de la vergüenza para atreverse, para animarse a hacer una cosa públicamente así. ¿Me explico? De manera que aquí las cosas vergonzosas a las que se refiere el versículo 4 son aquellas conductas y conversaciones que deberían causar vergüenza, por lo que el hacerlo o decirlo sería una desvergüenza. ¿Me explico? Muchas de las cosas que para tiempos del apóstol se hacían en oculto, ahora ya se hacen públicamente, hermanos. Sí, tenemos que reconocerlos. Y al aire libre, en las calles y en el internet. Desvestirse públicamente, por ejemplo, sería una desvergüenza. ¿No es así? Sería una desvergüenza. Porque debería de causar vergüenza. Pero hoy en día, hermanos, es una pena. Pero las jovencitas han superado a las rameras en esas cosas. Eso es una desvergüenza. Y ese es el siguiente escalafón de las hijas de la fornicación. Una actitud del corazón que ha perdido la vergüenza. Y la vergüenza en esas cosas púdicas o de pudor. Y que ya no tiene el pudor, ya no tiene la vergüenza de mostrarlas en público. ¿Me explico? Todas esas conductas y bailes desvergonzados
tan populares en las redes sociales son efectivamente una de las hijas de la fornicación. Y cuando alguien las realiza, está cometiendo, en este caso, un pecado de esta clase. Y dice el apóstol, estas cosas ni se nombren entre vosotros. ¿Se fijaron? Como conviene, dice la versión popular, o como es apropiado de los santos. Por eso decíamos que la mujer tiende a manifestar la lujuria de su corazón de forma diferente al varón. La mujer lo hace mostrando y el varón lo hace deseando lo mostrado. ¿Me siguieron? Observen esa situación. Esa que está ahí haciendo todas esas cosas, ¿por qué lo hace? Por costumbre, porque le enseñó a su mamá, porque la pusieron en la escuela a hacerlo. Hermanos, porque hay en su corazón codicia, lujuria, que le lleva al pecado, en este caso de la desvergüenza. Siendo dominada por el pecado de la desvergüenza, manifiesta su lujuria mostrando. Porque ¿por qué otra cosa lo hace? Por seguidores, dirán. Pero hermanos, eso solo es la excusa para esconder la lujuria del corazón. De manera que también el vestir desvergonzadamente entra dentro de esta categoría. El vestir desvergonzadamente entra dentro de esta categoría. Porque debería darles vergüenza, pero no les da mostrar. Porque es algo vergonzoso que esté mostrando, pero no le da vergüenza. Al contrario, quiere mostrarlo. ¿Por qué quiere mostrarlo? Porque hay en su corazón codicia, lujuria en su corazón. Nuestros padres criticaban los vestidos pegados al cuerpo, ¿no es así? Los sugerentes, los que mostraban la pierna. Hoy en día ya casi la mitad de las mujeres que andan en la calle andan con pantalones ajustados y hasta con mallas, mostrando todo la figura de su cuerpo. ¿Qué es eso? Desvergüenza. Se ha perdido la vergüenza de mostrar la figura. Y al contrario, el mundo alienta a eso. El mundo alienta a eso. Y no se digan los gimnasios, hermanos, donde la característica principal en los gimnasios es la desvergüenza. Piénsenlo y compruébenlo. Si quieren, no se los recomiendo. Pero la característica principal en esos lugares es la desvergüenza. Tanto de hombres como de mujeres. Mostrando todo el cuerpo como pueden. Desvergonzadamente. Pero a eso van. Noten ese asunto. A eso van. No solo a mostrar, sino a prepararse para mostrar. Y que ese mostrar sea más atractivo, atraiga a más. O atraiga más eficazmente. Porque no es cierto que van por temas de salud. Esas son patrañas, hermano.
No es cierto que van por temas de salud, no es cierto que van a cultivar y su cuerpo, no, van a cultivar y aumentar su desvergüenza. A eso es a lo que van. Lo que debería darles vergüenza es lo que les enorgullece. Lo que debería darles vergüenza es lo que presumen. Por eso dice Filipenses 3:19, su Dios es su deseo. Y aquello de lo que se glorían es lo que debería de darles vergüenza, dice el versículo. Aquello de lo que se glorían, porque mírenlo, no es eso lo que hacen esas mujeres y esos hombres, no se glorían de esos cuerpos que han logrado. Dice el texto, eso de lo que se glorían debería de darles vergüenza. Porque ese es otro de los pecados hijas de la fornicación. Es menor a la impureza, pero no significa que no es impureza. Pues dice el versículo, observen, que no es apropiado para los santos. No es apropiado para los santos. Así que sí, si estaba pensando pagar su suscripción al gimnasio, cancélela de una vez. Porque eso no es apropiado para los santos. Pero aunque digan las mundanas que no es una desvergüenza su forma de vestir, la realidad es que lo es. Y ellas mismas lo podrán comprobar de la siguiente manera. Miren, porque si o no, ustedes le dicen, no, ¿te da vergüenza? No, eso es lo natural. No, pues ustedes que aquí y allá, y hasta de pervertidos nos van a calificar, ¿verdad? Pero es una desvergüenza y ustedes se lo podrán comprobar tan solo de esta forma. Y díganle, ¿qué te parecería que un viejito feo te esté viendo lo que estás mostrando? ¿No te da vergüenza? Ay, no, es que lo hace para los jóvenes, para los que ella quiere atraer. Pero si el viejito feo se le queda viendo, ay, no, no me vea, no me vea. ¿No es así? Eso está mostrando que es una desvergüenza. ¿Todavía no les cae el 20? Ok, muestren todo eso a su papá, a su mamá, a su abuelito, a su abuelita. ¿No les da vergüenza? Si les da vergüenza, es una desvergüenza. Entonces eso es algo vergonzoso. Entonces hacerlo es una desvergüenza. Entonces tales acciones y vestimentas son las hijas de la fornicación llamada desvergüenza o cosas vergonzosas. Tales vestimentas desvergonzadas, dice el texto, no son apropiadas de los santos. Porque la mujer cristiana se caracteriza por la modestia. La modestia, ojo, es lo opuesto al atrevimiento. La modestia es lo opuesto a la arrogancia del corazón. Porque la modestia en el corazón es no procurar llamar la atención hacia uno mismo con la forma en la que se viste o se adorna. La modestia está ligada a la castidad.
lo que se refiere a la pureza moral en pensamiento y conducta. Por tanto, cuando hay pureza moral en pensamiento y conducta, la consecuencia es que no habrá exhibición de orgullo. Si no hay exhibición de orgullo externo, entonces no habrá ostentación ni sensualidad en el vestir. ¿Se fijan que entonces no es un mandamiento legalista rajatabla de que las mujeres vistan así? Es que ahí las obligan a traer las faldas hasta acá y esto y lo otro. Hermanos, hay razones, pecados que están detrás y que están manifestándose hacia afuera por medio de esas cosas. Y en ese sentido, qué gran desgracia sería para una mujer cristiana verdadera ser de tropiezo para sus hermanos, llamando, tentando, generando codicia en sus hermanos en la fe. Pero pasemos a la cuarta hija de la fornicación, la bufonería. Dice el versículo 4. Ni cosas vergonzosas, ni bufonerías, ni humor obsceno, que no son apropiados, sino más bien gratitud. El término griego que se tradujo como bufonerías es el término griego morología. Y ese término solo aparece aquí en todo el Nuevo Testamento. No se usa en ningún otro lugar. Y por su terminación, logía, muchos han traducido este término como hablar. Un hablar insulso, un hablar tonto o un hablar necio. Por eso algunas traducciones dicen hablar necedades o solamente necedades o, dice la versión King James, un hablar tonto, como hablar tonterías. Sin embargo, es una realidad, hermanos, que no siempre que el término griego termina como logía significa hablar. Pero la figura que nos arroja el término es la de una persona que dice y hace tonterías, ya sea por diversión o para entretener. La figura del término original es de una persona que dice o hace tonterías, ya sea por diversión o para entretener. El diccionario griego Strong es el que nos traduce este término precisamente como bufonería. Todos sabemos lo que eran los bufones, ¿no es así? Los payasos de la corte de los reyes, que se vestían como locos, como tontos, y perdiendo la vergüenza, observen, hablaban de temas y hacían ademanes y actuaciones que podían ser considerados vergonzosos en una persona decente. El único que se atrevía a hacer esas tonterías era el bufón. ¿Me explico? Nadie se animaba a hacer esas cosas. Una persona decente no se vestía así, tan alocadamente como se vestía el bufón. No traía un sombrero loco, tonto, como lo traía el bufón. No hacía los ademanes, chistes, bailes y gestos que hacía el bufón y que, por lo general, subidos de tono, decimos, para entretener. Una persona decente no hacía eso. Los bufones también
montaban pequeñas actuaciones y espectáculos para entretener al rey y a su corte. Estas pequeñas actuaciones y espectáculos, hermanos, no carecían de acciones y representaciones inmorales, pues su público era adulto, por lo que sus ademanes estaban en buena medida dirigidos al público adulto. ¿Me explico? Y hoy en día, hermanos, si viéramos u oyéramos las actuaciones que esos bufones hacían, nos avergonzaría. Porque no era un simple payaso que inflaba globos y hacía cosas así. No, era alguien desvergonzado que entretenía a un público adulto. Ahora bien, en la bufonería está contenida entonces una carga de inmoralidad en las chistosadas de esta clase de personas. Sin embargo, el término llano también incluye la actitud chistosa de algunos que no pueden parar de decir tonterías y hacer bromas. Todos conocemos a alguien así, ¿no? Un bufón es, en este caso, el término bíblico, repito, tiene una carga de inmoralidad en las cosas y actuaciones que hacía y decía. Sin embargo, el término de bufonería en un sentido más neutro, ciertamente también está señalando esa actitud chistosa de personas que se la pasan diciendo tonterías o haciendo bromas. Esta conducta, dice el texto, no es propia de los cristianos. Andar diciendo y haciendo bufonerías para entretener a la gente. ¿Y por qué no es esta conducta propia de los cristianos? Bueno, primeramente porque este tipo de personas muchas veces no pueden ser tomadas como personas serias. ¿No es así? Esas personas chistosas, payasas, no suelen ser tomadas como personas serias, ni pueden ser tomadas en serio. Y si esto es así de un cristiano, ¿cómo un cristiano podría dar testimonio de algo tan serio como la condenación eterna? Teniendo y manifestando siempre un carácter de bufón ante el mundo y la sociedad. ¿Cómo va a poder hablar de cosas tan serias como la condenación o la vida eterna cuando el resto de sus conversaciones son puras bufonadas? Y peor aún, si estas bufonadas tienen una carga moral inclinada a la inmoralidad, a la fornicación, a la ¿cómo se dice? Al no tener pudor, a lo impúdico. Por eso dice el apóstol, esto no es apropiado de los cristianos, actuar como bufones. Y mucho menos cuando estas bufonadas tienen una carga impúdica. ¿Por qué? Porque estas bufonadas tienden a ser chistosadas, cargadas de situaciones impúdicas en el orden de la fornicación y de la impureza. Y esto nos lleva de la mano a la última de las hijas de la fornicación, que es el humor obsceno. Verso 4 nuevamente. Ni cosas vergonzosas, ni bufonerías, ni humor obsceno, que no son apropiados, sino más bien gratitud. El término que se tradujo como humor obsceno es otro término
igualmente difícil de traducir, hermanos, porque solo aparece esta sola vez en todo el Nuevo Testamento. No vuelve a aparecer en ningún otro lugar. Se refiere precisamente a una conducta burlona, como dice la versión King James. Pero una conducta bromista, pero con una carga inmoral. Razón por la que también otras versiones han traducido esta palabra como groserías. Esa conducta típica derivada del jolgorio y la compinchería mundana entre los impíos inmorales, que termina con chistes groseros, o como decimos, chistes rojos, que tienen una carga inmoral e impúdica, llenos de obscenidades. Es decir, humor obsceno. El humor obsceno es lo que caracteriza a los hombres sin ninguna piedad. Y esto, hermanos, esto es el pan de cada día, ¿no es cierto? En nuestros trabajos, en las escuelas, en donde quiera que estamos en este país. El humor obsceno. Pero dice el apóstol, esto no es propio de los cristianos. Ni andar oyendo, riéndose y mucho menos contando esta clase de cosas. Es por ello que de los santos, dice, ninguna palabra obscena ni grosería debe salir de sus bocas. ¿Se pueden imaginar a un santo diciendo malas palabras como los mundanos? ¿A un santificado? Y una característica de la obscenidad es moverse preponderantemente en los terrenos de la impureza y la codicia relacionadas con la fornicación, ¿no es así? Siempre que se habla de humor obsceno, es en doble sentido y es relacionado al pudor, o mejor dicho, al impudor de las cosas que debieran causar vergüenza. Esta hija de la fornicación, aunque es la menor, no carece de sus genes y su fealdad, hermano. No lo piensen ni lo busquen, pero difícilmente encontrarán una charla con humor obsceno que no se centre, incluya o termine en impureza y o en codicia o en la narración o chiste de la fornicación. Esta clase de humor y conversaciones, dice el apóstol, otra vez, no son propias de los santos. Las raíces griegas del término original se refieren a algo que gira fácilmente. Lo que es una descripción, observen, lo que es una descripción precisa del típico lenguaje de doble sentido, muy típico y popular en nuestro país. ¿Saben ustedes que de todos los de habla hispana, somos conocidos en cuanto al lenguaje por ser el país que del doble sentido por excelencia? Y es una desgracia que todo extranjero que llega a este país, lo primero que le enseñan es humor obsceno. Sí, hermanos, esa es la característica de los de nuestra raza. Es una vergüenza, pero de ahí venimos. De ahí nos ha sacado el Señor, para que no sigamos en esas cosas. De manera que ningún humor ni lenguaje de doble sentido debe ni siquiera mencionarse, dice el apóstol, entre los santos.
Usted podrá escuchar a algún hermano o hermana que de repente diga alguna situación que allá en el mundo se es tomada como doble sentido. Pero, hermanos, si obviamente esta conversación no está en ninguna forma en doble sentido, usted no tiene que tomarla así de ninguna forma. Y debemos cuidar nuestras palabras para que no suenen en forma alguna de esa manera. No debemos, dice luego el texto, participar. No debemos participar, dice el texto, con esas cosas. Miren, hermanos, vamos a leerlo allí en el versículo 7. ¿Están ahí? Dice, por tanto no seáis copartícipes con ellos. ¿Con quiénes? Con los que practican la fornicación, la impureza, la codicia, la desvergüenza, la bufonería, el humor obsceno. No participen con ellos, dice. Porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Cuáles obras? Las que nos acaba de describir. Sino más bien, reprobadlas. ¿Qué significa no participéis? Que no debemos estarnos riendo de esas cosas. No debemos estar compartiendo con ellos cuando están haciendo esas cosas. Ya no solamente no usarlas nosotros, sino no compartir con ellos. E incluso, hermanos, si de repente nos vamos a exponer a alguna clase de entretenimiento cargado de esas cosas, tenemos que evitarlo. Por eso, porque dice, ni siquiera se mencione. Hermanos, eso no es apropiado de los santos, está diciendo. Ni palabras obscenas o corrompidas con la maldad que usan los impíos, incluso para llamar a las partes del cuerpo. También en eso debemos cuidar nuestro lenguaje, porque el mundo llama a las partes del cuerpo de formas corrompidas y sucias que nosotros no debemos usar. Los mundanos usan términos que por sí mismos son hasta asquerosos, hermanos, para referirse a partes del cuerpo o a los gases del cuerpo, etc. Los cristianos no debemos usar ese lenguaje que los perversos usan, porque su origen se originó en esa perversidad, en ese amor por la suciedad, por la impudicia. No sé si existe esa palabra, pero espero me estén entendiendo. Dice, eso ni se menciona entre los santos. Ni aún se menciona entre ustedes. Que no usen ninguno de esos términos sucios de los mundanos. Porque observen la sentencia, verso 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o impuro, o codicioso, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Ya vimos qué es ser idólatra. Pero nos está diciendo, si tú dices que eres cristiano, pero en tu corazón hay y efervesce y practica sin dominio alguno esa fornicación, todo lo que ya vimos que es la impureza, todo lo que ya vimos que es la codicia, todo lo que ya vimos que es esa desvergonzonería, esa desvergüenza, todo lo que ya vimos que es ese lenguaje obsceno, esas bufonerías, dice, los que andan en esas cosas no tienen herencia en el reino de Cristo.
andan allí porque no tienen herencia en el reino de Cristo. Dice, y que nadie los engañe, dice el verso 6. Miren, que nadie os engañe con palabras huecas. Porque la verdad es que por estas cosas, dice el texto, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, está diciendo que nadie los engañe con palabras huecas. Estas palabras huecas se refiere a los argumentos huecos del mundo para justificar estos pecados. El mundo saca sus filosofías mundanas huecas para justificar estos pecados, como decíamos hace un rato. Sacan al epicurismo, al hedonismo y hasta las máximas de los socialistas para justificar esta clase de pecados. Hay que vivir la vida, dicen ellos. Otros dicen, la carne es débil. ¿Qué le vamos a hacer? No se puede luchar contra los impulsos. Y otros más engañados dicen, no se puede ir contra el corazón. Otros dicen, no tiene nada de malo. Otros, es que yo no le hago mal a nadie con esto. ¿Qué mal le hago a los demás con mi impureza? Y con eso se contenta. Otro dice, eso es lo normal, todos lo hacen. Estás descubriendo tu cuerpo o cuanta cosa, hermanos, con la que el mundo se justifica. Dice el apóstol, no se engañe, no se engañe. Como diciendo, no le hagan al cuento, se están engañando ustedes solos. Ustedes saben que esas cosas son huecas, son falsas, son mentiras porque están centradas en el antropocentrismo, porque están centradas en el humanismo, porque están centradas en el epicurismo, en el hedonismo, en la satisfacción carnal de la carne, del mundo. Porque ustedes saben que todas esas filosofías son como la serpiente que vivía arrastrándose sobre la tierra. Todo lo que ven, quieren, piensan y comen es tierra. No se dejen engañar. Pero quiero terminar, hermanos. Quiero terminar respondiendo a la pregunta. ¿Qué debemos hacer para ser limpiados de toda fornicación, de impureza, de codicia, de desvergüenza, de bufonería y de todas esas cosas obscenas? El apóstol nos responde en el versículo 7. ¿Están ahí? Por lo tanto, no seáis copartícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, y observen, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Observen la respuesta. 1, no seáis partícipes con ellos. Porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora dice, sois luz. ¿Y qué debemos hacer? Andad como hijos de luz. Entonces observen que lo primero para abandonar eso es la luz. ¿Cuál luz? La luz de la palabra del Señor. Debe iluminar nuestras mentes y nuestros corazones. Debe exhibir ese pecado, como decíamos al principio, sacarlo a la luz de su escondite y mostrarlo cuán feo y horrible es, para que lo despreciemos en vez de abrazarlo. Porque la luz viene a decirnos, estás abrazando a un engendro grotesco, asqueroso y horrible, y aún lo besas. Mira, la luz se prende y me doy cuenta de lo que he estado haciendo. ¿Me explico?
Miren la importancia y la bondad de la luz. Esa luz ha de venir a mostrarme cuán horribles son esas cosas. Segundo, versículo 9, el fruto del Espíritu. ¿Cómo voy a ser librado de toda esa fornicación, impureza, codicia, desvergüenza, bufonería y cosas obscenas? Recuerden la figura del que está en el pozo angosto. Uno, no va a poder salir por usted mismo. Usted no va a poder salir por usted mismo. La única fuerza que lo puede sacar es el poder del Espíritu Santo. Es el poder de las operaciones del Espíritu Santo operando en su corazón para sacarlo de ahí. Primero, para que vea el pecado, le ilumina el Espíritu Santo para que vea el pecado cuán horrible es, le carga moviendo su mente, sus afectos y su voluntad para que lo aborrezca. Y entonces el Espíritu Santo, por medio de sus operaciones de gracia sobre usted, lo empiece a jalar de las patas, valga la expresión, lo empiece a jalar hacia afuera. Muchas veces no lo va a sacar de un jalón, porque ya está hasta lo profundo y metido hasta las manitas, como decimos, o hasta las chanclas, no sé. Pero va a empezar a jalarlo. Y tal vez será poco a poco, pero va a empezar a jalarlo con un poder que no es suyo. Porque usted ya intentó mucho en el pasado, ¿no es así? Y nunca pudo. Pero el poder no es nuestro. El poder es del Espíritu Santo, que a través de la iluminación de la palabra, esa palabra no solo es información a nuestra mente, el Espíritu la convierte en poder y vida en nuestros corazones y nos provee una capacidad. Repito, como decíamos, no solo para decir, ya sé que no tengo que hacer eso, me voy a aguantar, ya no puedo más, pero sé que no lo tengo que hacer. No, es que si está luchando de esa forma, todavía está en la carne. ¿Me explico? Y es todavía estar forcejeando en el pozo estrecho. Tiene que ser un poder que no es mío. Me toma y me saca de allí con una fuerza que no está en mí, no estaba en mí y nunca había estado en mí. Que me hace ver eso asqueroso como el Señor lo ve, al menos en una medida, porque no podremos verlo como el Señor lo ve completamente. Pero que me saca de allí. Que toma mi mente, mis afectos, mi voluntad y opera en mí. Esto es el poder del Espíritu. Y para eso es el poder del Espíritu. No para saltar, no para dar vueltas, no para decir cosas que ni entendemos. Para ser santificados como somos mandados a ser. Pero para ti, querido amigo, que no has podido abandonar estos pecados, dice el Señor en el versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te iluminará Cristo. Miren, hermanos, qué promesa tan esperanzadora, ¿no les parece? Qué hermosas palabras. Tú que has estado muerto en todas estas cosas y nunca has podido, dice el texto, yo te digo, despiértate, levántate tú que estás dormido, levántate de los muertos y te iluminará Cristo. Noten que estas palabras son un paralelo de las palabras que le dijo el Señor a Lázaro.
Lázaro, levántate. Cuando lo resucitó. Y aquí estas palabras están diciéndote a ti hoy: levántate de entre los muertos. Cobra vida ahora. Resucita. Y te iluminará Cristo. Despertar de entre los muertos significa que he estado muerto, que no soy salvo, que no estoy vivo. Pero aquí está el llamado de levántate, despierta de entre los muertos. Y ese levántate de entre los muertos es eso, es resucitar. Es resucitar con Cristo, es resucitar en unión con Cristo, pues dice el apóstol, somos resucitados con Él para vida. Y la iluminación de la que aquí se habla es la obra poderosa del Espíritu Santo, iluminando con su palabra y santificando al verdadero creyente. El Señor haga reales, verdaderas y poderosas estas palabras en nuestros corazones. El día de hoy, oremos al Señor.